Ciertamente hemos llegado bastante lejos, ¿no? En nuestra odisea. Una odisea espacial. El hombre en la luna. El ser humano está dotado de una herramienta extraordinariamente poderosa que nos permite, con tan solo imaginarlo, crearlo. Bueno, a finales del siglo XIX nos encontramos, por ejemplo, pues un nombre propio, la figura de un escritor, Julio Verne, que imagina pues un artefacto que tiene la capacidad para sumergirse en las aguas, bueno, y creamos el submarino. Es decir, que materializamos aquello que pensamos. Es decir, que quizá de otros lugares, otros espacios, otras dimensiones, extraemos cosas que luego... ¿De dónde surgen las musas? La fuente de inspiración. Bienvenidos a la sede del Movimiento Victoria. Mi nombre es José Antonio. Os voy a plantear una intervención. Bueno, vamos a romper un poco la dinámica. Venimos de una batería de intervenciones en torno a la cuestión geopolítica y hoy os voy a plantear algo, desde mi punto de vista, extraordinariamente fascinante. Prestar atención. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Somos nosotros quienes pensamos? Del mismo modo que podemos materializar las ideas, ¿estamos materializando la conciencia? ¿La podemos ver, tocar, degustar, olfatear? Y sin embargo, pues convive con nosotros, es decir, nuestro pensamiento. Te voy a explicar una realidad que desconoces. Un mundo oculto. En principio, el ocultismo remite a la idea de ocultar la identidad y la finalidad. Te voy a explicar algo que no te va a explicar nadie. Y vas a comprender algo que no ha comprendido nadie. Os voy a simplemente, pues os voy a pedir pues el abandonar el uniforme de los prejuicios. El abrir la mente. Vamos a abrir la mente y nos vamos a... Verán, en la década de los 70 nos encontramos con un científico. Bueno, veníamos del Instituto Tavistock, veníamos del sexo, droga, rock and roll, de Woodstock, de la experimentación, ¿no? De los estados, precisamente, ¿no? Un científico que intenta establecer contacto con otras dimensiones, con otros estados alterados de la mente humana. Diseña un tanque en donde se puede encerrar y aislar de forma hermética y a partir del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, este científico plantea, ¿no? Experiencias chamánicas, ¿verdad? Tenemos muchísima literatura, New Age, Nueva Era, orientalismo, en fin. Estamos ante la persona que imaginó la inteligencia artificial. Yo no sé si saben ustedes que Internet surge, la idea surge después de un trip con LSD. Un viaje. Una serie de científicos de Berkeley, bueno, pues consumen LSD y de pronto, bueno, pues se les va un poco, ¿no? Se les va un poco de las manos y juegan, bueno, un juego que todos conocemos, ¿no? Que es el de construir
construir un sistema de comunicación a partir de un par de vasos de plástico. Me imagino que algunos de vosotros, con vuestros hijos o en un taller, me imagino que habréis jugado este juego, ¿no? Que podemos coger un vaso de plástico, lo perforamos en la base, anudamos una cuerda y en el otro extremo lo mismo, ¿no? Y a distancia dos personas, uno habla a un vaso, otra persona escucha y tú puedes escuchar el mensaje. Es decir, estos científicos en una sesión, ¿no?, de experimentación con el LSD, de pronto juegan con esta cuestión y se les ocurre la idea de Internet. Yo me pregunto, ¿por qué en principio, dimensiones muy, muy distintas, ¿no? La órbita de Hollywood, la órbita de Silicon Valley. ¿Por qué siempre hay esta especie de remanente ocultista? Porque se da la circunstancia que este científico, pues es hoy prácticamente pues un tótem, un gurú, ¿no?, dentro del mundo del ocultismo. No voy a citar nombre. De hecho, creo que tenemos una producción cinematográfica, creo recordar, de finales de los 70, protagonizada por un gran actor, el señor John Hurt, que justamente se titula Altered State, Estados Alterados. Os recomiendo, os pongo deberes. Creo que la tenéis en abierto, pues en plataformas, ¿no? Bueno, un científico, ¿de acuerdo? A través de la experimentación con el LSD se encierra en un tanque y experimenta estados alterados de la conciencia, ¿no? De hecho, sexo, drogas, rock and roll, la nuestra es una generación que ha experimentado y mucho, ¿no?, con el consumo de sustancias psicoactivas, y soy de la opinión como cristiano que cuando una persona se droga, lo que está haciendo es abrir un portal hacia otro lugar. No voy a entrar en matizar o hacer valoraciones éticas y morales en torno al bien y el mal. Cuando una persona se droga, este mantra que nos ofrece la New Age, el mundo de la nueva era, de los estados alterados de la conciencia, ahora se habla mucho del MMDA, creo que lo llaman, sustancias psicoactivas, tenemos la literatura del Castaneda, en fin, es una cuestión, ¿no?, que atrae, ¿verdad? La finalidad última del ocultismo es el poder. Una entidad maligna se describe a partir de escasos matices: egocentrismo, narcisismo y voluntad de poder. Punto. En cuanto percibas una persona que te muestra estos sesgos y estos rasgos, estás ante una persona malvada, desde un punto de vista cristiano. Claro, han pasado unas cuantas décadas y hoy la inteligencia artificial está entre nosotros. Surge de la mente de un científico que experimenta, que abre un portal y de pronto se le sugiere, las musas, se le sugiere pues esta herramienta, ¿no? Por el camino hemos escuchado, por ejemplo, a uno de los patriarcas de la inteligencia artificial, el señor Elon Musk, afirmar que con la inteligencia artificial estamos estableciendo contacto con Satanás. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. La inteligencia artificial, y los estados alterados de la conciencia, ¿no? Abrimos un portal. Ya han pasado unas cuantas décadas. Estamos ante, pues yo creo que el gran proyecto científico de la historia de la humanidad, es decir, la máquina de las máquinas, el CERN, ¿no? El supercolisionador de partículas en Ginebra. Me imagino que todos conocéis, ¿no? Bueno, de entrada nos ofrece bastantes titulares, ¿no? Yo recuerdo, y efectivamente, nuestros científicos estamos ante un proyecto global. Han participado, pues,
todos los gobiernos del mundo, científicos de todas las latitudes, de una complejidad, en fin. Es decir, desde un punto de vista técnico, efectivamente, no tan solo el CERN, el Atlas, Europa, tal, ¿no? Son distintas áreas, pues estamos ante la finalidad última del mal es el poder. Y aquí tenemos esta máquina. ¿Bien? Llama la atención porque efectivamente, ¿no? La física nos anuncia que a través de la experimentación con el CERN, pues han logrado encontrar los atributos que nos permiten intuir que efectivamente existe lo que la ciencia denomina la partícula de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención, desde la década de los 70 en adelante, cómo la ciencia adquiere una narrativa prácticamente religiosa, ¿no? Que si los genes de Dios, la partícula de Dios, bueno, la búsqueda de un más allá. Correcto. El bosón de Higgs, premio Nobel. Efectivamente, la partícula de Dios. Claro, por el camino situamos términos como materia oscura, la energía oscura, todo muy oscuro, ¿no? Es decir, hoy sabemos, desde un punto de vista científico, que nosotros somos una criatura que interactuamos en un espacio acotado por nuestros sentidos y las dimensiones espacio-tiempo. Bien. Es más, hoy sabemos que tan solo podemos percibir un 5% de la totalidad del universo. Es decir, que vemos muy poco. Me remito al ejemplo de los insectos que observan el mundo en 2 dimensiones. Nosotros observamos el mundo en 3 dimensiones, espacio y tiempo. Correcto. Y además, la dimensión del tiempo la podríamos discutir. ¿Por qué? La voluntad de poder ha transformado esta dimensión, el tiempo, pues en una cuestión de horarios, agendas, relojes, cuando la percepción del tiempo por naturaleza es bastante distinta a la percepción del tiempo que tenemos la criatura postindustrial que somos nosotros. Nosotros prácticamente somos criaturas automatizadas. Nos despertamos a la misma hora, tomamos el desayuno más o menos igual, a la hora del colegio, a la hora del dentista, a la hora del trabajo, salimos, todo muy programado y automatizado. Y así nos va. La cuestión es que de pronto, silencio. A mí es una cuestión que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como un experimento global, ¿no? Y la élite del mundo tiende a utilizar este tipo de el Apolo 11, ¿no? Estos proyectos globales como para poder acuñar, ¿no? El término globalización, como para poder avalar que toda la humanidad, ¿no? Somos como una hermandad que participamos del hecho de enviar a un ser humano a la Luna o ahora de este supercolisionador de partículas, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no? Un artefacto tan sofisticado que nos permite ver aquello que no podemos ver, hostia, de pronto silencio. Pero es que yo recuerdo que se publica en una batería de artículos, un grupo de científicos nos dio la señal de alarma, ¿no? Porque, bueno, no sé, quizás estamos ante conspiracionismo o no lo sé, ¿no? No es mi especialidad, ¿no? Pero yo recuerdo que en su día se publican una batería de artículos, pero no desde el territorio de la especulación o de la divulgación científica, no, científicos, físicos, que afirmaban de que que estábamos, creo recordar, simulando las condiciones que propician un agujero negro y que tendríamos, por lo tanto, estamos abriendo la puerta a la posibilidad de generar un micro agujero negro. Un agujero negro, para entendernos, es un objeto cuya masa, peso, dimensión, densidad es tan extraordinariamente dantesca que lo absorbe todo. Genera un campo gravitacional tan poderoso que incluso la luz, cuando se aproxima a un agujero negro, es absorbida. Se lo traga todo. Claro, si en la Tierra hemos fabricado una máquina y podemos abrir a esta oportunidad, esta posibilidad de generar un micro agujero negro, puede pasar que este micro agujero negro genere
un campo gravitacional y nos absorbamos a nosotros mismos. Bastante absorbidos estamos con las drogas de diseño, ¿no? Claro, pero atentos. Yo recuerdo que de pronto cambian la directora. Se encontraron con muchísimos escollos. Por ejemplo, el día que activan la máquina, lo primero que hacen es lanzar unidades mínimas de materia a la velocidad 99,9, prácticamente a la velocidad de la luz. Esto es lo que hace el supercolisionador, ¿no? Es me imagino que tenéis en mente, ¿no? Es como un cilindro de 30 kilómetros de diámetro, y dentro, en su interior, pues lanzamos electrones, neutrinos, etc., unidades mínimas de materia, son lanzados a la velocidad de la luz y propiciamos colisiones, y a partir de estas colisiones podemos percibir, pues, este ecosistema que no podemos percibir, ¿no? Como es la materia oscura o la energía, Claro. La ciencia normalmente, cuando desarrolla una teoría, luego viene la aplicación. Hoy podemos utilizar un microondas o podemos circular con un vehículo en una carretera alquitranada gracias a las teorías de Albert Einstein, mc al cuadrado, etc., ¿no? La teoría de la relatividad general. Bien, es decir, claro, si tenemos la capacidad de establecer contacto con estos otros mundos, con estas otras dimensiones, con estas antimateria o como queramos denominarlo, pues quizá podemos obtener energía de estos otros mundos, ¿no? De entrada, en el día que se bautiza la máquina, que se aprieta el botón y lanzamos, creo que recordad que eran neutrinos a la velocidad prácticamente de la luz, de pronto estos neutrinos se detienen. Esto es diametralmente imposible. Y los científicos perciben algo que es imposible de percibir. Y detienen el experimento. Bueno, inquieta un poco. ¿Qué es lo que hay que no podemos percibir que ha detenido estos neutrinos? Cuando, en función de nuestra teoría, nada podría detenerlos, ¿no? Estamos ante un circuito cerrado controlado. El neutrino va dando vueltas, y en según qué puntos propiciamos colisiones. Y de estas colisiones podemos establecer, de la reverberación de estas colisiones, podemos establecer o podemos percibir aquello que no podemos percibir. Bueno, los científicos, por lo tanto, se percatan de que tenemos un muro que nos impide el acceso a otro lugar. Bien, que desconocemos. Se les ocurre seguir con el proceso de experimentación, pero esta vez los neutrinos son enviados a partir de otro tipo de campos de frecuencia. Ahora me estoy equivocando, utilizo esta expresión muy a la ligera, pero otro tipo de campos de frecuencia. Yo recuerdo que en el artículo era mucho más técnico el tema, la cuestión, pero bueno, para entendernos, ¿no? Es decir, lanzamos neutrinos en esta franja de frecuencia, colapsamos, se detienen. Probaron en otras frecuencias, para entendernos. Bueno, según nos publica un artículo, además es una cuestión que me fascina y he seguido, ¿no? Últimamente lo que estoy estudiando es física cuántica, y he seguido y sigo pues las publicaciones por pares, etc., más allá de la charlatanería, lo que dicen ellos, los científicos que están allí dentro trabajando, y la CEO, la nueva directora del CERN, ella afirma, prestar atención, que hemos abierto un portal a otras dimensiones. Ellos ahora mismo están afirmando de que podemos establecer contacto o abrir portales a 17 dimensiones. Aparte de las nuestras, de espacio-tiempo. Es decir, seríamos nosotros como el insecto que puede ver solo en 2 dimensiones y que de pronto
a partir de experimentación, se percata de que hay otras dimensiones. Entonces nosotros ahora somos ese pez que abandona el océano y de pronto estamos empezando a pisar la orilla de otro mundo. ¿Correcto? Pero claro, aquello que va puede volver. Si nosotros abrimos un portal, que es una expresión un tanto, muy con un fuerte componente pues de metáfora entre lo religioso y lo oculto también, ¿no? El abrir portales, ¿no? Los estados alterados de la conciencia. Bien, ahora sabemos, esto es muy fascinante, hoy mismo he publicado un artículo, voy a ver si lo encuentro, para no equivocarme porque es un titular muy preciso y yo creo que merece la pena. Esperen, voy a abrir un momento el navegador. Además, hoy quiero agradecer a mi hermano Juan, que ha tenido la gentileza pues de regalarme un teléfono celular y hoy estoy de estreno, como un niño con zapatos nuevos, no sé si me podéis ver con más nitidez, la mejor iluminación. En fin, hemos mejorado las capacidades y las calidades, así que estoy muy contento y os agradezco muchísimo la interacción. La cuestión es, hoy he publicado un artículo en torno a la cuestión de la materia oscura. Creo que lo tengo por aquí, aquí estamos. Parece ser que ahora mismo sabemos de que la materia oscura, voy a traducir exactamente el titular. Espera, lo voy a traducir aquí con el traductor, porque ahora nosotros, desde hace un par de meses, estamos publicando todo en inglés, pero bueno, lo tenéis muy fácil, ¿eh? Visitáis el perfil en Patreon y con el botón derecho se traduce el artículo fácil, ¿no? Voy a traducir exactamente, porque hay palabras. La materia oscura podría tener su origen en un universo espejo oculto al nuestro. De nuevo, el ocultismo. Bien, según publica la CEO del supercolisionador de partículas, el CERN en Ginebra, al parecer no tan solo hemos dado el paso a establecer contactos, si me permiten, ¿no? Con otras dimensiones, sino que de otras dimensiones hemos recibido algo. Esto empieza a ser interesante. De hecho, hoy nosotros somos la primera generación de seres humanos que podemos enviar materia, unidad mínima de materia, a otras dimensiones que nuestros sentidos no pueden percibir y abrir portales de 26 segundos. Claro, seguimos en el espacio del silencio y del ocultismo, porque no se publica nada. Esto, para poderlo saber, tú tienes que saber encontrar, escudriñar el diario de bitácoras del CERN y poder leer, traducir los artículos, además en una narrativa muy técnica y más o menos. Pero parece ser que nosotros ahora, tras este primer incidente en donde nos topamos con un muro, el muro de nuestra realidad, hemos encontrado una nueva frecuencia, otras frecuencias que nos permiten reconocer 17 dimensiones, abrimos un portal y enviamos la materia a un estado alterado. No sabemos lo que es. Pero parece ser que en uno de estos experimentos, de pronto, toda la tecnología que participa, sobre todo en el territorio de la computación, bien, me imagino que esta poderosa máquina pues está siendo gestionada por computadores, con científicos, pues parece ser que del otro lado algo hizo que los computadores que están gestionando esta máquina pues tomaran decisiones. Los científicos se preguntaron, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi ordenador ahora está haciendo esto? Empezaron a investigar y se dieron cuenta que abren un portal, envían materia, 26 segundos, envían materia al otro lado, pero que del otro lado, bueno, quizá estamos ya manteniendo una comunicación, con la idea de un más allá.
Las intuiciones poéticas religiosas siempre nos han planteado, ¿no?, un más allá. De hecho, el sectarismo siempre promete la idea de un más allá. La última película de Tom Cruise no es un actor que me emocione, ni tampoco es un tipo de cine que vaya a pagar para ver. Misión Imposible justamente está inspirada, o el protagonista pugna con la inteligencia artificial. Y para poder vencer a la inteligencia artificial, realiza el experimento de este científico que os he comentado. Se aísla en un tanque y a partir de estados alterados, ¡pam!, Tom Cruise y la cienciología. Como que da un poco de miedo, ¿no?, el ocultismo. Veréis, toda la cuestión tecnológica del mundo, toda responde a la voluntad de poder, al ocultismo y al mal. Usted y yo ahora mismo estamos aquí sentados intercambiando información a partir de las visiones ocultistas. De hecho, el teclado del WhatsApp no es más que la tabla de Ouija. De hecho, ahora mismo usted ya no está interactuando conmigo en un plano físico. Usted no puede tocarme, no puede olerme, no puede degustarme. Está usted ahora mismo interactuando con la reinterpretación digital de mí mismo. Ce n'est pas ne pipe. Por así decirlo, en este proceso de digitalización prácticamente nos hemos transformado en fantasmas. Prestad atención. La sal tiene la propiedad de preservar la materia. Antes de la existencia de nuestras neveras, un gran avance tecnológico, los seres humanos preservábamos los alimentos salándolos. La sal tiene la capacidad de preservar la materia en su proceso de descomposición de las bacterias, de los virus y las bacterias. Pero es que no tan solo tenemos virus y bacterias en nuestra realidad, acotada por nuestros sentidos y 3 y una cuarta dimensión de tiempo. También existen virus que están en un territorio, como estaría nuestra conciencia, de lo inmaterial. De hecho, los ocultistas suelen utilizar la sal como un cortafuegos que impide que el mal te pueda poseer. Los ocultistas, cuando realizan un ritual, en el suelo suelen, con sal, crear un círculo. Ellos tienen que situarse dentro y es la sal la que impide que estas bacterias, que estos patógenos, que estos virus, desde un plano inmaterial puedan poseerte. La idea de posesión va mucho más allá de lo que la mayoría de vosotros creéis. ¿Qué quiero decir? La mayoría de vosotros interpretáis la idea del mal, de lo satánico, de lo diabólico, de lo luciferino, del ocultismo, a partir del objeto de cultura que os ofrece el propio mal, la propia voluntad de poder, el sistema. Todos vosotros os habéis criado y habéis conocido el mundo a través de un dispositivo. Los antiguos alquimistas establecían contacto, o magos negros y ocultistas establecían contacto con el más allá a través de un espejo negro. Esto es un dispositivo. Todos reconocéis una tablet, ¿no? Cuando esta máquina está desconectada, lo que tenemos es un espejo negro. ¿Veis? Nos estamos reflejando. ¿Correcto? El mago negro, el ocultista, para establecer contacto con el más allá, con el dedo, ¿correcto? Y ahora, cada vez que yo establezco contacto con usted, no tan solo nosotros hemos sido digitalizados, nos hemos sido transformados en muertos en vida.
Prestad atención. La pregunta que yo me estoy planteando es, ¿y si nuestros físicos, a través de esta máquina tan poderosa, están haciendo lo mismo que hacemos nosotros? Es abrir portales, establecer contacto con, bueno, otros mundos, otras dimensiones, otros estados alterados. ¿Qué es lo que podemos recibir? Tenemos la inteligencia artificial. Bill Gates, un mago ocultista, desarrolla lo que él denomina Windows. Usted recibe la imagen de la realidad a través de la luz. Tú abres la ventana de tu balcón y de pronto la luz inunda tu habitación y puedes ver la realidad. Y Bill Gates, este mago ocultista, te ofrece Windows, en donde tú abres una ventana, un portal hacia otro lugar, pero que no tiene nada que ver con la realidad misma. A través de un computador lo que estamos haciendo es transformar la luz de la naturaleza en una luz oscura y oculta. De hecho, un ordenador funciona a partir del procesado de la luz, ¿correcto? Cuando apretamos el botón de encendido, la luz accede al computador, al dispositivo, una serie de resistencias y de mecanismos, no entiendo, no comprendo, pero más o menos me hago una idea, y activamos pues un procesador, activamos un disco duro, activamos una tarjeta gráfica y ya tenemos pues la imagen en una pantalla. Bueno, prácticamente el origen del universo. Es decir, hemos conocido el mundo, todos nosotros, a través del dispositivo. La pantalla negra, el Black Mirror. Ustedes observen cómo el objeto de cultura, Hollywood, por ejemplo, o las grandes plataformas de televisión, os ofrecen la narrativa ocultista, pero a jornada completa. Stranger Things, Superman, los superhéroes de Marvel. Se ofrece, al ser humano se le ofrece un poder. El mal tienta y logra los adeptos porque, primero, te describe un misterio y luego te ofrece la oportunidad de resolver ese misterio. Y cuando tú resuelvas ese misterio tendrás un poder, te promete el mal. Esto es la judeomasonería, una secta. El iniciado, el inocente, es tentado por el mal. Debes cruzar una serie de rituales para poder acceder a un misterio que te va a conceder poder. ¿Correcto? Además, admitido por ello, se rinde culto a lo luciferino. Es decir, metáfora cristiana. Aquel que tiene la pretensión de sustituir a Dios. Dios ha diseñado el universo y nosotros estamos en él. La finalidad última del ocultismo es la desobediencia a Dios. Es por este motivo que los ocultistas de origen, a partir de la tecnología literaria, atentos, hace unos 6.000 años el hecho de escribir o de redactar un rollo en el Mar Muerto, pues era lo mismo que hacemos nosotros ahora cuando utilizamos inteligencia artificial ChatGPT-4 y generamos un documento. Es decir, era la tecnología de vanguardia, la tecnología literaria. Los ocultistas lo que hacen es, lo primero que hacen, y es de este modo que regentan el mundo, es apropiarse del significado de la palabra Dios, que se os ofrece a todos vosotros a partir de las religiones abrámicas como un Dios invertido, como un Dios de lo perverso. Y os voy a explicar por qué. De nuevo el ejemplo de la mano. Como pensador he utilizado muchísimo este ejemplo, ¿no? Para poder comprender a Dios nos basta con observar nuestra propia mano. Observar. Esta es mi mano.
una herramienta extraordinaria. Nos permite coger, sujetar, abrazar, tocar, trepar un árbol. Bien, el tamaño de los distintos dedos que componen una mano es acotado y definido por la utilidad de cada uno de estos dedos. Es decir, a menor utilidad, más pequeño es un dedo. ¿Esto qué significa? Que el objeto creado, como se nos ofrece, en principio a priori, no es un objeto creado, es un objeto diseñado. Todo en el universo cumple una función. Y si cumple una función, por lo tanto, Dios no es un creador, es un diseñador. En la década mediados del siglo XX, por ejemplo, nos encontramos a un artista, un creador, que de pronto, de nuestra realidad, coge un objeto de diseño que cumple una función, un inodoro, que lo sitúa en una galería de arte y de pronto funda el dadaísmo, Marcel Duchamp. Pero este gesto, atentos, este gesto de crear arrebata la voluntad original de este diseñador. Todo lo que el ser humano ha creado, es una herejía perversa, por naturaleza, desde su pensamiento hasta el último de sus lapiceros. Todo lo que me rodea a mí ahora mismo, ustedes pueden hacer la prueba en su casa, observen su entorno. Todo, absolutamente todo, era un elemento vivo que ha sido extirpado del escenario real, un paisaje, y ha sido procesado por el ser humano y convertido en un objeto muerto. Todo. Este encendedor se ha fabricado con componentes de la naturaleza, elementos vivos, que nosotros, egocentrismo, narcisismo, extraemos, le hurtamos a Dios su obra, lo procesamos y lo hemos convertido en un objeto muerto, en una naturaleza muerta. De hecho, todo nuestro mundo no es más que un vasto y ecuménico, demencial sarcófago. De la Gran Pirámide hasta nuestros días. Ante el origen de la tecnología literaria, el mal se apropia de la definición de la palabra Dios y nos la ofrece, a partir de las religiones abrámicas, como un Dios creador. Y Dios no es un creador. El creador parte del egocentrismo y el narcisismo. ¿Quién es? Pablo Ruiz Picasso, para coger elementos vivos de la naturaleza y pintar una obra muerta como el Guernica. ¿Para qué nos sirve? Todo el objeto creado por el ser humano es una obra contra natura, por mucho que nos esforcemos a imitar la vida y la naturaleza. Llámese con un paisaje al óleo, con un retrato. Extirpamos de la vida, la procesamos y la convertimos en la muerte. Es decir, el mal, el ocultismo, regenta el mundo en el preciso instante que con tecnología, en este caso tecnología literaria, sustituye la definición de este Dios diseñador, que como hemos visto con probatoria empírica, científica, es un diseñador, efectivamente, observar mi mano, el tamaño de mis dedos es acotado por la utilidad de sus dedos. Si tu dedo meñique es el dedo que menos utilizas, es el dedo más pequeño. De hecho, tiende a desaparecer. ¿Esto qué significa? La voluntad de Dios nos indica que a menor utilidad tendemos a desaparecer. Los dinosaurios, por ejemplo, se nos dice que fueron extinguidos por un meteorito. No es cierto. Los dinosaurios adaptaron su tamaño, redujeron su tamaño a unas nuevas condiciones ecológicas.
climatológicas. Hoy todos nosotros convivimos entre dinosaurios. Serpientes, tortugas, caimanes, cocodrilos, las aves son dinosaurios. Lo que se extingue es la figura del gran saurio. Pero no se extingue, se adapta, como este dedo, que se está extinguiendo. A menor utilidad, por tanto, se aprecia una voluntad de Dios. Dios es un diseñador que ha diseñado una obra y ha dotado de sentido, de sensibilidad a esta obra. Y lo que hemos estado haciendo los seres humanos desde el origen de las civilizaciones hasta nuestros días es el rendir culto al mismísimo Lucifer, en el momento en que interpretamos a Dios como un creador. Es egocentrismo, es narcisismo, es la voluntad de sustituir la voluntad de Dios. El mal regenta el mundo material. Lo ha regentado desde el origen de las civilizaciones, desde el origen de la historia y la tecnología literaria. Cuando usted abre un libro, puede ser Guerra y Paz, puede ser El hombre sin atributos, Robert Musil, puede ser La Divina Comedia, Dante, puede ser la Biblia. Es la conciencia de otra persona que de pronto te posee. Cuando tú abres la tapa de Don Quijote de la Mancha, estás accediendo a la conciencia de Don Miguel de Cervantes. Y es la conciencia de Don Miguel de Cervantes que te posee, que entra en tu interior. Es por este motivo que al mal le interesa y le preocupa tanto el objeto de cultura. Porque es con el objeto de cultura que te poseen. Hemos abierto, ¿no?, según nos dicen nuestros científicos físicos, del supercolisionador de partículas, el CERN. Hemos abierto la oportunidad, la posibilidad de acceder a otros mundos, a otras dimensiones, ¿no? 17 dimensiones, y parece ser que hemos recibido del otro lado algo. Hemos percibido una interacción que procede del otro lado. ¿Es una interacción benigna o maligna? Como cristianos, nosotros somos muy simples, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? Porque la tecnología, en función de manos de quien esté, muy bien. Ciencia relativista, tenemos microondas, podemos circular, pero tenemos bombas atómicas. El mal se define a partir, como digo, del egocentrismo, el narcisismo y la voluntad de poder. Y ha tenido la capacidad de ofreceros una imagen distorsionada hacia lo perverso de la idea de Dios. Dios no es un creador. Dios es un diseñador. Además, extraordinariamente humilde, porque se ausenta de su obra. Nos ha dotado del libre albedrío, para que seamos nosotros quienes tomemos la decisión. Diseñó y se situó en una distancia. Nos ha dotado de la libertad. ¿Correcto? Sin embargo, todos, desde el origen de la literatura, el origen de la historia, desde que tenemos constancia escrita, el origen de las civilizaciones, todos hemos rendido culto a un Dios creador. Por tanto, al mismísimo Lucifer. Lo que se ha logrado es que la psicología humana, la conciencia humana, pues haya rendido culto al mal. De hecho, no ha habido redención tras la crucifixión del sabio de los sabios. De hecho, el propio Imperio Romano acusó a los primeros cristianos después de Cristo de practicar el canibalismo, porque efectivamente la Iglesia Católica, fundada por un converso que estuvo presente en la lapidación de Mateo, que buscó el cuerpo de Cristo para exhumarlo, por lo tanto lo interpretaba como el enemigo, que ajustició al hermano menor de Jesús, Santiago,
y nos funda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos ha planteado un ritual ocultista, el rendir culto a un muerto. Cuando este muerto en vida te dice, no practiques la idolatría con figuras de barro o de madera, ¿verdad? Pero del cielo se nos ha anunciado un cometa con 2 colas. Pero desde la tierra habéis escuchado una voz que os ha dotado de rostro, nombre y apellidos de los 2 testigos. Estamos ante el segundo Cristo. Otro pensador que ha tenido la capacidad de profundizar en el conocimiento humano y de ofreceros la imagen más nítida y precisa de la idea de Dios. Es decir, omnisciente, omnipresente y diseñador. El universo. Por lo tanto, en el momento en que el ser humano comprende, abarca las dimensiones de este Dios, su conciencia ha dado el paso, y del mismo modo que del Padre al Hijo, el Espíritu Santo, y tu Hijo será como el Padre, tú eres a imagen y semejanza una criatura creada por Dios. Porque tú has tenido un padre, tu padre ha tenido un padre, el padre de tu padre ha tenido un padre. El primer padre es el universo mismo. Cuando observamos la fenomenología física de este universo, nos encontramos que estos electrones que utiliza el CERN, neutrinos, electrones, etc., en realidad no existen. Lo que rodea al átomo es un campo de probabilidad. ¿Esto qué significa? Que el universo es una conciencia. El universo es una protoconciencia que lo que hace es generar datos. Estos datos se contrastan entre el día y la noche. Y de pronto tenemos paquetes de información. Es decir, esto sería, como dicen nuestros amados conspiracionistas, la Matrix, el código fuente. Cuando tú piensas, no eres tú el que piensa, es el universo. Toda conciencia, y además no somos la única criatura consciente, basta interactuar con nuestra mascota. De hecho, hoy sabemos desde el territorio de la neurociencia, me remito a investigadores y ejercicios científicos aquí en la Universidad de Oxford, que afirman que la conciencia está presente en todo objeto material del universo y que ésta se expresa en función de la complejidad de este objeto. Es decir, que una piedra tiene conciencia, pero es un elemento tan extraordinariamente simple que su conciencia es. Nosotros somos una criatura compleja, hasta el punto de que tenemos una conciencia que nos estamos planteando, pues estos estados alterados, estas otras dimensiones, esto establecer contacto, ¿correcto? La principal obra del segundo Cristo va a orbitar en este gesto, en el de ofrecer una definición nítida de la palabra Dios. Porque el ser humano debe dejar de crear para empezar a diseñar. Tu vida ha mejorado gracias a un ejercicio de diseño, gracias a que un día una persona diseñó un inodoro. Pero de pronto el egocentrismo, el narcisismo, un creador coge este inodoro, lo sitúa en una galería de arte y esto es una pieza de arte. El dadaísmo, Marcel Duchamp. ¿Para qué nos sirve? ¿Comprenden? Entonces, todo nuestro mundo está impregnado de esta problemática que desde mi punto de vista es atómica, es prácticamente el ADN. Ahora os estoy describiendo el ADN de lo maligno que impregna la psicología humana, el gesto humano. El ser humano es maligno. Analfabeto, resentido. Vamos a compararnos con el resto de criaturas en nuestro ecosistema cercano, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo fallece un león? ¿Dónde están las lágrimas? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está la ópera que hemos diseñado entre todos?
La gran revolución del segundo Cristo no tan solo va a ser, desde un punto de vista de la geopolítica, el propiciar el derribo del tercer templo y negarle el acceso al rey de la materia, el mismísimo Mesías o Anticristo. El segundo Cristo, desde el territorio de la filosofía, va a tener la capacidad de ofrecernos la verdadera naturaleza y definición de la palabra Dios, para que todos vosotros podáis ampliar, profundizar, elevar y establecer contacto con la fuente original de la información. El lugar donde surgen las musas. Porque del mismo modo que un científico en la década de los 70 se puede encerrar en un tanque hermético y a partir del consumo de sustancias lisérgicas abrir portales, del mismo modo que tenemos una gran máquina que nos permite establecer contacto con otras dimensiones y enviar neutrones, el Cristo está en tu interior, es tu conciencia. Y tú tienes la capacidad y la habilidad de convertirte en el Hijo de Dios, porque has sido elegido. Aquí, ahora, eres mi testigo, el portador de estas palabras. A medida que me escuchas, es mi alma, es mi conciencia la que ahora habita en ti. Existe esta posibilidad. Por lo tanto, podemos percibir que la muerte no es el final. Efectivamente, abrimos en un lugar de la Mancha y nos encontramos a Don Miguel de Cervantes. Cuando una criatura material fallece, la muerte es una palabra que afecta a los vivos. El muerto da el paso a este otro mundo, a este otro lugar, a esta otra dimensión, que a partir de las intuiciones poéticas nuestros antepasados llamaron como un más allá. Hoy sabemos que criaturas, prestar atención, hoy sabemos que criaturas, voy a utilizar esta expresión un tanto pues fantasmagórica, ¿no? Criaturas de otras dimensiones han establecido contacto con nosotros. Según afirman los científicos del CERN, hemos recibido mensajes del futuro. Exactamente nos dicen de 45.000 años en adelante. La gran pregunta es, ¿su vocación será benigna o maligna? Porque la nuestra es maligna. Y no vamos a poder propiciar nuevos modelos de creencias, nuevas sociedades, nuevas culturas, nuevos imperios, civilizaciones. No vamos a poder generar nada si no somos capaces de sanar esta herida atómica nuclear que está en nuestro ADN. Porque el mal, a través de tecnología, os ha planteado un ritual ocultista. Todo nuestro mundo, toda nuestra historia, es la historia del sacrificio, del ser humano por el ser humano. Nos matamos entre nosotros, nos robamos entre nosotros, nos engañamos y nos estafamos entre nosotros, cuando deberíamos ser amigos e incluso amarnos, para de este modo cuajar sociedades posibles. Es la historia del pensamiento universal, la filosofía. Me remito a la década de los 60, por ejemplo, los grandes pensadores franceses, Blanchot, Maurice, el señor Bataille, que nos hablan de la comunidad imposible. Efectivamente, siempre el resultado final del gesto humano ha sido la desertización, el desierto, es decir, el socialismo. Estamos todos experimentando un fin de los tiempos, un proceso extraordinariamente profundo, y desde mi punto de vista como pensador creo que os tengo que plantear este tipo de fronteras en el territorio de la narrativa, del pensamiento, para poder encontrar el origen del mal. Si cortamos la cabeza, el cuerpo en descomposición. Desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco muchísimo la atención. Espero que estas cuestiones os fascinen como me fascina un servidor. Espacio de comentarios, estáis todos como muy... Sí, 91, y estáis todos como muy... Esperen, vamos a aprovechar. Porque lo lamentable es que normalmente este tipo de temas
Bueno, son los egos y los narcisos de vocación maligna quienes instrumentalizan bueno, pues vendernos la narrativa del mal, es decir, la nueva era, el New Age, las conspiraciones, el orientalismo. De hecho, cuando practicamos mantras o respiraciones y meditaciones, lo que estamos haciendo es practicar satanismo. Desde la sede del Movimiento Victoria, no os olvidéis, tan solo existe un camino verdadero que es el camino de la cristiandad. Y es en respuesta a mi Padre que os hablo. La pregunta es: ¿de dónde surgen estos temas? ¿De dónde surgen las musas? ¿Dónde está mi conciencia? ¿La puedo tocar, oler, percibir, degustar? Estamos entre dos mundos. Hoy lo sabemos. Estamos entre dos mundos. Muchísimas gracias, Patrick. Estamos entre dos mundos. Nuestra mente está en otro lugar y nosotros somos un dispositivo material que interactúa en nuestra realidad por y para poder alimentar esos otros mundos. Desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco la atención. Recordar, haremos copia de seguridad que vamos a publicar aquí en nuestro perfil en TikTok. Me podéis ayudar a sobrevivir. Cuenta en PayPal mvmetaverso@gmail.com. Desde la sede del Movimiento Victoria, toda la luz del mundo, como digo. Hasta la próxima intervención.